En una habitación de hospital en Nueva York, una mujer pasó los últimos 20 años de su vida rodeada de muñecas de porcelana y dibujos animados en la televisión. No estaba enferma, no necesitaba atención médica, simplemente eligió vivir allí, alejada del mundo, mientras sus 3 mansiones permanecían vacías y perfectamente conservadas como museos sin visitantes. Cuando murió en 2011, a los 104 años, dejó una fortuna de $300 millones y un misterio que nadie pudo descifrar del todo. Su nombre era Huguette Clark, y esta es su historia. Hola a todos. Antes de continuar, me encantaría que escribieran en los comentarios qué harían ustedes si heredaran una fortuna inmensa. ¿La disfrutarían o la esconderían del mundo? Sus respuestas siempre son fascinantes. Huguette Marcelle Clark nació el 9 de junio de 1906 en París, en plena Belle Époque, cuando la ciudad brillaba como ninguna otra en el mundo. Su padre no era un hombre cualquiera. William Andrews Clark había construido un imperio desde la nada, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos durante la Edad Dorada. Era conocido como el Rey del Cobre de Montana, un magnate que controlaba minas, ferrocarriles y bancos. También fue senador de los Estados Unidos, aunque su elección estuvo manchada por acusaciones de sobornos a legisladores. Se decía que sus abogados mostraban a los políticos 10 billetes de $1,000 sellados en sobres, prometiéndoles entregarlos solo si votaban a su favor durante toda la sesión. William Clark renunció bajo presión, pero fue reelegido y cumplió un mandato completo en el Senado. Había nacido en 1839, mucho antes de la Revolución Mexicana, y cuando Huguette vino al mundo, él ya tenía 67 años. La madre de Huguette era Anna Eugenia Lachapelle, una joven francesa que se convirtió en la segunda esposa de William Clark. Anna era mucho más joven que su esposo y provenía de un mundo completamente distinto. Juntos formaron una familia que vivía entre 2 continentes, disfrutando de la alta sociedad parisina y neoyorquina. Huguette tenía una hermana mayor llamada André, quien sería una figura central en su vida durante los primeros años. Las 2 niñas crecieron en un ambiente de lujo inimaginable, rodeadas de arte, música y los mejores tutores que el dinero podía comprar. Su infancia transcurrió entre viajes constantes, fiestas de la élite y mansiones que parecían palacios sacados de cuentos de hadas. Pero detrás de esa fachada dorada se gestaban las semillas de una tragedia que marcaría a Huguette para siempre. Para entender la magnitud de la soledad de Huguette, primero debemos comprender la inmensidad de lo que poseía. Su padre decidió que su familia necesitaba un hogar acorde a su estatus en Nueva York, así que ordenó construir una residencia que dejó boquiabierta a la alta sociedad de la época. No era una simple casa, sino un gigante de piedra y mármol en la Quinta Avenida y la calle 77. La llamaban el Capricho de Clark. Tenía 121 habitaciones, 31 baños, 4 galerías de arte y una rotonda de vidrio oculta bajo una cúpula. Era tan excesiva que incluso en la era de los grandes magnates se la consideraba una monstruosidad arquitectónica, un despliegue de riqueza cruda y sin refinar. Dentro de esos muros, Huguette creció rodeada de obras de maestros antiguos y tapices que costaban más que barrios enteros de la ciudad. El servicio doméstico era un ejército invisible que mantenía funcionando la maquinaria de la mansión. Sin embargo, el dinero no podía comprar la aceptación de la vieja aristocracia neoyorquina, que veía a los Clark como nuevos ricos, intrusos con demasiado oro y poca clase. William Clark, imperturbable, seguía acumulando tesoros. Compraba arte con la misma voracidad con la que adquiría minas de cobre en el oeste. Para Huguette, esa casa inmensa era su patio de juegos, un laberinto dorado donde la realidad exterior apenas penetraba. Pero las paredes de mármol, por muy gruesas que fueran, no podían proteger a la familia de lo inevitable. La tragedia golpeó primero a su hermana, su compañera más cercana. En 1919, cuando Huguette tenía apenas 12 años y el mundo se recuperaba de la Gran Guerra, la muerte cruzó el umbral de su vida perfecta.
André, que estaba a punto de cumplir 17 años, contrajo meningitis tuberculosa. Fue una enfermedad rápida y cruel que se llevó a la joven promesa de la familia en cuestión de días. La pérdida devastó a sus padres, pero para Huguette fue el primer ladrillo en el muro que construiría a su alrededor. Su compañera de juegos, su confidente, la única persona que compartía su extraña realidad de privilegios absurdos, había desaparecido. El dolor transformó a la familia Clark. La madre de Huguette, Anna, se volvió sobreprotectora, aferrándose a la hija que le quedaba con una intensidad asfixiante. Como homenaje a la hija perdida, los Clark donaron 135 acres de terreno para crear un campamento de verano para niñas exploradoras, el campamento André Clark, un lugar donde otras jóvenes podrían disfrutar de la naturaleza y la vida que a su hija le fue negada. Pero mientras otras niñas reían y jugaban al aire libre bajo el nombre de su hermana, Huguette se replegaba cada vez más hacia el interior, hacia la seguridad de sus habitaciones y sus colecciones. La segunda gran sacudida llegó 6 años después. En 1925, el patriarca, el hombre que parecía indestructible, William Andrews Clark, murió a los 86 años a causa de una neumonía. Su partida marcó el fin de una era y el comienzo de la verdadera carga para Huguette. La inmensa mansión de la Quinta Avenida, con sus 121 habitaciones, de repente se sintió demasiado grande, demasiado vacía y demasiado costosa para mantener. Fue vendida poco después por menos de $3 millones, una fracción de lo que costó construirla, y demolida para dar paso a un edificio de apartamentos. Con la muerte de su padre, Huguette se convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo de la noche a la mañana. A sus 19 años, heredó una quinta parte de la fortuna colosal del rey del cobre, una suma que hoy equivaldría a cientos de millones de dólares. Pero el dinero venía acompañado de una advertencia silenciosa. El mundo exterior estaba lleno de peligros, de cazafortunas y de pérdidas. Huguette y su madre se mudaron a un apartamento de lujo en el número 907 de la Quinta Avenida. Ocupaban un piso entero, el 12º, con vistas al Central Park. Este apartamento se convertiría en su fortaleza principal, el escenario donde, década tras década, la realidad se iría desvaneciendo para dar paso a un mundo de fantasía. A pesar de su tendencia al aislamiento, hubo un breve momento en el que Huguette intentó vivir una vida normal, o lo que se consideraba normal para una heredera de su calibre. En 1928, a los 22 años, sorprendió a todos al casarse. El novio era William McDonald Gower, un estudiante de Derecho de Princeton, hijo de un socio comercial de su padre. Parecía la unión perfecta sobre el papel, 2 familias acomodadas, jóvenes, con el mundo a sus pies. La boda fue un evento discreto pero elegante en la finca familiar de Bellosguardo, en Santa Bárbara, California. Sin embargo, la normalidad no estaba hecha para Huguette. El matrimonio duró menos de lo que tarda en cambiar una estación. Se separaron apenas 9 meses después de la boda. El divorcio se finalizó en 1930, en Reno, Nevada, un lugar famoso por sus trámites rápidos. La razón oficial fue deserción, alegando que Gower la había abandonado, pero los rumores sugerían que el matrimonio nunca llegó a consumarse. Huguette salió de esa experiencia convencida de que las relaciones humanas eran complicadas, dolorosas y decepcionantes. Decidió conservar el apellido Gower por un tiempo, pero borró al hombre de su vida. Tras el divorcio, Huguette regresó al nido materno, cerrando la puerta al amor romántico para siempre. Nunca volvió a casarse, nunca tuvo hijos. Se refugió de nuevo en el apartamento de la Quinta Avenida con su madre, Anna. Las 2 mujeres crearon un universo hermético, donde los días pasaban entre lecciones de música, pintura y la compra de objetos bellos. La Gran Depresión asolaba al país afuera, con filas de gente hambrienta buscando trabajo, pero en el piso 12 del 907 el tiempo se había detenido en una eterna primavera dorada. Fue entonces cuando Huguette comenzó a desarrollar una obsesión particular,
una que definiría el resto de su existencia y que consumiría gran parte de su inmensa fortuna: las muñecas. No cualquier muñeca, sino piezas de arte, antigüedades francesas y japonesas, vestidas con sedas y encajes, que se convertirían en sus amigas más leales, las únicas que nunca la abandonarían ni la traicionarían. La colección de muñecas de Huguette no era un simple pasatiempo infantil, era una pasión sofisticada que requería conocimiento, paciencia y dinero, mucho dinero. Comenzó a adquirir muñecas francesas de porcelana del siglo XIX, especialmente de fabricantes como Jumeau y Bru, considerados los maestros absolutos del arte. Cada pieza era una obra maestra en miniatura, con rostros pintados a mano, ojos de cristal que parecían mirar al alma y vestidos cosidos con el mismo cuidado que los trajes de la realeza europea. Algunas medían apenas 30 centímetros, otras alcanzaban el tamaño de un niño pequeño. Todas tenían nombres, historias y personalidades que solo Huguette conocía. Pero no se conformaba con comprarlas y colocarlas en estanterías como trofeos inmóviles. Huguette mandaba confeccionar vestidos nuevos para sus muñecas, encargando a modistas profesionales que crearan réplicas exactas de trajes históricos. Un vestido de la época victoriana para una muñeca podía costar varios miles de dólares, con telas importadas de Europa y bordados hechos a mano. Construyó casas de muñecas del tamaño de armarios, con muebles de época, alfombras persas en miniatura y cuadros minúsculos en las paredes. Era un mundo paralelo perfecto, donde ella tenía control absoluto, donde nada moría, nada envejecía y nada la lastimaba. Su madre Ana observaba esta obsesión con una mezcla de comprensión y preocupación, pero nunca la detuvo. Quizás entendía que esas muñecas cumplían una función vital para su hija, llenaban el vacío que dejaron André y el fracaso matrimonial. En 1932, mientras el mundo exterior se hundía más en la crisis económica, Huguette gastaba fortunas en antigüedades y arte japonés. Desarrolló un amor particular por las creaciones del pintor japonés Tadé Stika, cuyas obras representaban escenas orientales idealizadas, y también admiraba el trabajo de artistas impresionistas que capturaban momentos fugaces de belleza. El dinero fluía de sus cuentas bancarias hacia galerías, casas de subastas y talleres de artesanos, alimentando un ecosistema entero de comerciantes que dependían de su generosidad silenciosa. A medida que las décadas pasaban, el aislamiento de Huguette se volvía más pronunciado. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, cambiando el mundo para siempre, pero ella apenas lo notó desde su fortaleza en la Quinta Avenida. Mientras los jóvenes estadounidenses partían a Europa y al Pacífico, mientras las ciudades oscurecían por los apagones y las familias racionaban alimentos, Huguette continuaba pintando acuarelas en su estudio privado, reproduciendo escenas de jardines japoneses y paisajes imaginarios. Su talento era genuino. Pintaba con técnica depurada, prestando atención minuciosa a cada detalle de las flores y los árboles. Pero sus obras nunca se exhibieron públicamente, nunca buscó reconocimiento ni aplausos. El arte era para ella, una conversación privada entre su imaginación y el lienzo. Su madre Ana era su único vínculo real con el exterior. Las dos mujeres desarrollaron una simbiosis casi telepática, comunicándose en francés cuando querían privacidad frente al servicio doméstico. Ana protegía a su hija de todo, filtraba las visitas, rechazaba invitaciones sociales y mantenía el mundo a distancia. La alta sociedad neoyorquina poco a poco olvidó que existía una heredera Clark. Los nombres que llenaban las columnas de Sociedad eran otros: Astor, Vanderbilt, Rockefeller. Huguette se convirtió en un fantasma, una leyenda urbana entre los círculos de élite, alguien de quien se hablaba en susurros, pero que nadie había visto en años. En 1963, cuando Huguette tenía 57 años, ocurrió lo inevitable. Anna LaChapelle Clark murió a los 84 años. Para Huguette fue como si le arrancaran el último cable que la conectaba a la realidad compartida.
Su madre había sido su protectora, su intérprete del mundo, su única compañía constante durante más de medio siglo. Ahora estaba completamente sola en el vasto apartamento, rodeada de muñecas, pinturas y recuerdos. El silencio debió ser ensordecedor, pero en lugar de buscar compañía humana, en lugar de abrirse al mundo como algunos esperaban, Huguette hizo lo contrario. Cerró las puertas con más fuerza y decidió que si el mundo no podía entrar, ella tampoco saldría nunca más. Con la muerte de su madre, Huguette se convirtió en la última de su línea directa. No tenía hermanos vivos, no tenía hijos, no tenía esposo. Era la propietaria absoluta de una fortuna que continuaba creciendo gracias a inversiones inteligentes realizadas por administradores financieros que nunca la veían en persona. Poseía 3 propiedades espectaculares que definían su extraña relación con la riqueza. La primera era el apartamento del piso 12 en el 907 de la Quinta Avenida, donde vivía rodeada de sus colecciones. Pero en algún momento de los años 60, compró también el apartamento contiguo, el del piso 14, y más tarde otro más. En total, controlaba 42 habitaciones en ese edificio emblemático, con vistas privilegiadas al Central Park. El problema era que solo usaba algunas habitaciones del piso 12. El resto permanecía vacío, intacto, como un museo cerrado al público. La segunda propiedad era aún más impresionante y más absurda en su abandono. Se trataba de Bellosguardo, una finca de 9 hectáreas en Santa Bárbara, California, construida por su padre a principios del siglo XX. El nombre significaba Bella Vista en italiano y hacía honor a ello. La mansión se alzaba sobre un acantilado con panorámicas del Océano Pacífico que quitaban el aliento. Tenía más de 20 habitaciones, jardines diseñados por paisajistas famosos, una casa de huéspedes separada y suficiente espacio para celebrar fiestas de cientos de personas. Pero nadie celebraba nada allí. Huguette no visitaba Bellosguardo desde 1953, más de 10 años antes de la muerte de su madre. Mantenía un equipo completo de jardineros y personal de mantenimiento que cuidaban la propiedad como si la dueña fuera a regresar mañana. Los jardines florecían, las habitaciones se limpiaban, las cañerías se revisaban, todo funcionaba perfectamente. Solo faltaba gente viviendo allí. La tercera propiedad estaba en Connecticut, una casa de campo de 35 hectáreas con establos para caballos que nunca fueron usados. Esta propiedad también permanecía vacía, cuidada por personal fantasma que trabajaba para una dueña invisible. El costo de mantener estas 3 propiedades era astronómico, alcanzando millones de dólares al año solo en impuestos, servicios y salarios. Cualquier persona razonable habría vendido al menos 2 de ellas. Pero Huguette no operaba bajo la lógica de la razón común. Para ella, vender significaba dejar ir, y dejar ir era perder, como perdió a su hermana, a su padre y a su madre. Así que prefería pagar fortunas para congelar el tiempo, para mantener esos espacios exactamente como estaban, esperándola en un futuro que nunca llegaría. Durante los años 70 y 80, mientras Estados Unidos atravesaba crisis económicas, protestas sociales y transformaciones culturales profundas, Huguette vivía en una burbuja temporal que se parecía más a 1920 que a finales del siglo XX. Su rutina diaria era metódica y prácticamente invariable. Se levantaba tarde, desayunaba en su habitación y pasaba horas pintando o reorganizando su colección de muñecas. Escuchaba música clásica en antiguos reproductores y leía novelas del siglo XIX. No tenía televisión durante mucho tiempo, y cuando finalmente adquirió una, la usaba exclusivamente para ver dibujos animados, especialmente Los Picapiedra y El Pato Donald. Estos programas infantiles la conectaban con una inocencia perdida, con un mundo simple donde los problemas se resolvían en 20 minutos y siempre había un final feliz. Su relación con el dinero era paradójica. Por un lado, gastaba cantidades obscenas en muñecas antiguas,
llegando a pagar decenas de miles de dólares por una sola pieza en subastas internacionales. Por otro lado, era extrañamente frugal en aspectos cotidianos. No renovaba su vestuario, usando la misma ropa durante décadas. Sus muebles eran los mismos que había heredado de su madre. No compraba tecnología nueva ni seguía modas. El dinero no le importaba como símbolo de estatus o poder, solo como herramienta para preservar su mundo privado y alimentar sus obsesiones coleccionistas. El personal doméstico que la atendía la describía como educada pero distante, siempre amable pero nunca íntima. Les hablaba en voz baja, les daba instrucciones precisas y les pagaba generosamente, incluyendo bonos extraordinarios en Navidad que podían alcanzar miles de dólares. Pero nunca comía con ellos, nunca preguntaba por sus familias, nunca cruzaba la línea invisible entre empleador y empleado. Ellos entraban a su mundo para cumplir funciones específicas y luego se retiraban, dejándola de nuevo en la soledad que parecía desear más que nada. Algunos empleados trabajaron para ella durante décadas sin verla más de media docena de veces. Se comunicaba por notas escritas o a través de intermediarios. Era como trabajar para un fantasma extremadamente rico. En 1988, cuando Huguette tenía 82 años, tomó una decisión que selló su destino de manera definitiva. Se mudó al hospital Beth Israel en Manhattan, para lo que inicialmente parecía ser un chequeo médico de rutina. No estaba gravemente enferma, no había sufrido un accidente, simplemente decidió que el hospital era un lugar más seguro que su apartamento, y allí se quedó. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Los médicos le dieron el alta repetidamente, explicándole que no había razón médica para permanecer ingresada. Pero Huguette se negó a irse. En el hospital había enfermeras disponibles las 24 horas, médicos cerca por cualquier emergencia imaginaria, y lo más importante, muros que la separaban del mundo exterior que tanto temía. Transformó su habitación de hospital en una réplica en miniatura de su apartamento. Trajo algunas de sus muñecas favoritas y las colocó en los estantes disponibles. Colgó sus propias pinturas en las paredes blancas del hospital. Instaló un televisor donde reproducía sin cesar sus dibujos animados amados. La habitación dejó de parecer un espacio médico para convertirse en un santuario personal, un capullo donde podía existir sin ser molestada. El personal del hospital al principio intentó convencerla de regresar a casa, pero pronto comprendieron que era inútil. Además, ella pagaba las cuentas religiosamente, y el hospital no tenía incentivos reales para expulsar a una paciente que ocupaba una habitación voluntariamente y podía costearla. Los 20 años que pasó en ese hospital fueron quizás los más extraños de una vida ya extraordinariamente extraña. Mientras afuera el mundo cambiaba a velocidad vertiginosa, con la caída del muro de Berlín, el nacimiento de Internet, los atentados del 11 de septiembre y la llegada de los teléfonos inteligentes, Huguette permanecía inmóvil en su cama de hospital, viendo episodios de Los Picapiedra que había memorizado hacía décadas. Era una forma extrema de negación existencial, un rechazo total a participar en el flujo del tiempo. Sus 3 mansiones continuaban vacías, cuidadas por equipos de empleados que nunca veían a su jefa. El apartamento de la Quinta Avenida acumulaba polvo noble, con las muñecas mirando al vacío y las pinturas colgadas para nadie. Bellosguardo seguía floreciendo bajo el sol californiano sin testigos, y ella, la dueña de todo, vivía en una habitación de hospital de 20 metros cuadrados, perfectamente satisfecha con su decisión. Durante esos 20 años de reclusión hospitalaria, Huguette desarrolló relaciones peculiares con el personal médico que la atendía. No eran amistades en el sentido convencional, pero había afecto genuino mezclado con algo más complejo y problemático. Su enfermera principal, una mujer que la cuidó durante años, se convirtió en la persona más cercana a ella en el planeta. Huguette confiaba en esta enfermera más que en cualquier familiar lejano. Le hablaba de sus muñecas, le mostraba sus pinturas y compartía con ella los pequeños momentos que constituían su vida reducida. La enfermera, por su parte, veía en Huguette a una mujer frágil y asustada
que necesitaba protección del mundo cruel exterior. Pero la generosidad de Huguette hacia su personal de cuidado cruzó líneas éticas que más tarde generarían escándalos. Les dio regalos extraordinarios, bonos de decenas de miles de dólares, propiedades, incluso una casa completa para una de sus enfermeras. Para alguien con su fortuna, estos regalos eran migajas insignificantes, pero para empleados del hospital representaban fortunas que cambiaban vidas. Los críticos argumentarían después que estas enfermeras se aprovecharon de una anciana vulnerable, manipulándola emocionalmente para obtener beneficios financieros. Los defensores insistirían que Huguette simplemente recompensaba a las únicas personas que le brindaban compañía y cuidado en sus últimos años. La verdad probablemente estaba en algún punto intermedio. Huguette era vulnerable emocionalmente, pero no era una persona senil sin capacidad de decisión. Tomaba sus propias determinaciones financieras, firmaba cheques con plena conciencia y elegía conscientemente a quién beneficiar. Su abogado y su contador visitaban el hospital regularmente para discutir sus finanzas, y ella demostraba estar perfectamente lúcida durante esas conversaciones. Lo que ocurría era que su escala de valores era incomprensible para la mayoría. Gastar $100,000 en una muñeca antigua le parecía razonable. Regalar una casa a una enfermera que le había dedicado años de cuidado también le parecía justo. Pero salir del hospital para vivir en una de sus mansiones, eso era impensable, irracional, aterrador. Así funcionaba su mente, operando bajo una lógica interna que solo ella comprendía completamente. Una lógica forjada por décadas de pérdidas y miedos acumulados que nunca fueron procesados ni sanados. A medida que Huguette envejecía en su habitación de hospital, su círculo de confianza se redujo a un puñado de personas: su enfermera privada, su abogado y su contable. No recibía visitas de familiares lejanos, a pesar de tener sobrinos, nietos y bisnietos que sabían de su existencia, pero a los que nunca había conocido. Para ellos, Huguette era una leyenda familiar, la tía rica y excéntrica que vivía en una torre de marfil. Para Huguette, ellos eran extraños que solo aparecerían cuando ella muriera para reclamar su parte. Y no estaba del todo equivocada. En 2005, firmó su primer testamento a los 98 años. En él, dejaba la mayor parte de su fortuna a su familia extendida, esos parientes que nunca la habían visitado. Parecía lo convencional, lo esperado. Pero las cosas cambiaron drásticamente en los años siguientes. Huguette comenzó a sentir que su enfermera, Hadassah Peri, era su verdadera familia. Hadassah pasaba 12 horas al día con ella, 7 días a la semana, sacrificando su vida personal para atender cada capricho de la anciana heredera. Huguette le pagaba generosamente, pero también empezó a hacerle regalos que iban más allá de lo profesional: cheques por millones de dólares, propiedades y el pago de la matrícula universitaria de sus hijos. La relación entre Huguette y Hadassah se volvió el eje central de su vida. La enfermera se convirtió en su confidente, su protectora y su vínculo con el mundo exterior. Los críticos dirían más tarde que Hadassah manipuló a una anciana vulnerable para enriquecerse. Los defensores argumentarían que Huguette simplemente estaba usando su dinero para asegurarse el cariño y la compañía que su familia biológica nunca le dio. Sea como fuere, en abril de 2005, Huguette firmó un segundo testamento que cambiaría todo. En este nuevo documento, desheredaba explícitamente a su familia y dejaba la mayor parte de su fortuna a una fundación benéfica para las artes, a su enfermera, a su abogado, a su contable y a su ahijada. El Nuevo Testamento era una bomba de relojería. Dejaba $30 millones a Hadassah Peri, su enfermera, además de los millones que ya le había regalado en vida. También incluía legados generosos para su médico, el Dr. Henry Zingman, y para el hospital Beth Israel. Pero la joya de la corona era la creación de la Fundación Bellosguardo, destinada a preservar su amada mansión de California como un museo de arte abierto al público.
A sus parientes, descendientes de los hijos del primer matrimonio de su padre, no les dejó ni un centavo. El mensaje era claro: su verdadera familia eran aquellos que la habían cuidado al final, y su legado sería el arte, no la sangre. Huguette vivió 6 años más después de firmar ese documento, ajena a la tormenta legal que se avecinaba. Murió el 24 de mayo de 2011, a 2 semanas de cumplir 105 años. Falleció en el mismo hospital donde había vivido las últimas 2 décadas, sola, pero rodeada de las pocas personas que permitía en su círculo. La noticia de su muerte corrió como la pólvora. Los titulares de los periódicos hablaban de la heredera reclusa, la millonaria misteriosa, la mujer que vivió en un hospital teniendo mansiones vacías. Pero el verdadero drama comenzó apenas se leyó el testamento. 19 parientes lejanos, sobrinos, nietos y bisnietos, que en su mayoría nunca la habían conocido, impugnaron el documento. Alegaron que Huguette estaba mentalmente incapacitada cuando lo firmó, que había sido manipulada por su enfermera, su abogado y su contable para que les dejara su fortuna. Se desató una batalla legal feroz que duraría años, exponiendo los secretos más íntimos de Huguette y poniendo en tela de juicio la ética de quienes la rodearon en sus últimos días. La investigación judicial reveló detalles fascinantes y perturbadores sobre la vida de Huguette. Se supo que había regalado más de $30 millones a su enfermera Hadassah Peri en los últimos años de su vida. Los abogados de la familia argumentaron que estos regalos eran prueba de coerción, de una anciana aislada y confundida que compraba afecto a precios exorbitantes. Por otro lado, los defensores del testamento presentaron videos de Huguette en el hospital, donde se la veía lúcida, coherente y firme en sus decisiones. En las grabaciones, Huguette explicaba tranquilamente por qué no quería dejar nada a su familia. «No los conozco, nunca han venido a verme», decía con una simplicidad aplastante. También salieron a la luz las maniobras de su abogado, Wallace Bock, y su contable, Irving Kamsler. Se descubrió que habían solicitado donaciones a Huguette para sus propias causas y que Kamsler tenía antecedentes penales por intentar contactar a menores de edad en Internet, algo que Huguette aparentemente sabía, pero ignoró. La imagen que emergía era la de una mujer rodeada de buitres, pero también la de una mujer que usaba su dinero como escudo y espada, recompensando la lealtad y castigando la indiferencia. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Se debatió si una persona excéntrica es necesariamente incapaz, si vivir en un hospital por elección es signo de demencia o simplemente una preferencia de alguien con recursos infinitos. Los expertos médicos testificaron sobre su estado mental, analizando sus pinturas, sus cartas y sus conversaciones. Al final, la pregunta central era: ¿tenía Huguette Clark derecho a hacer lo que quisiera con su dinero, incluso si sus decisiones parecían locas para el resto del mundo? En septiembre de 2013, justo antes de que comenzara el juicio conjurado, se llegó a un acuerdo extrajudicial. Fue un pacto complejo que intentaba satisfacer a todas las partes, aunque nadie quedó completamente contento. Los 19 parientes lejanos recibieron un total de $34,5 millones, una fracción de lo que habrían obtenido si el testamento hubiera sido anulado por completo, pero una fortuna caída del cielo para gente que nunca cruzó una palabra con Huguette. La enfermera Hadassah Peri tuvo que devolver $5 millones y renunciar a los 30 millones que le dejaba el testamento, aunque se le permitió conservar los regalos millonarios que recibió en vida antes del conflicto. El abogado y el contable no recibieron nada del testamento y fueron apartados de la administración de la herencia. Pero lo más importante para el legado de Huguette fue que se respetó su deseo principal, la creación de la Fundación Bellosguardo. La mansión de Santa Bárbara, esa joya arquitectónica congelada en el tiempo frente al Pacífico, se transfirió a la nueva fundación para convertirse en un centro de arte y cultura.
Se le dotó con una inyección de efectivo y con la colección de muñecas y arte de Huguette. Así, la casa que había permanecido vacía y silenciosa durante 60 años, abriría finalmente sus puertas al público, cumpliendo el último y quizás más significativo deseo de su dueña: compartir la belleza que tanto amaba, pero bajo sus propios términos, después de su muerte. El acuerdo también selló el destino de las otras propiedades. El apartamento de la Quinta Avenida, ese laberinto de 42 habitaciones que había sido su mundo durante décadas, se puso a la venta. Fue desmantelado, sus tesoros subastados y sus muros vaciados de la presencia fantasmal de Huguette. Se vendió por partes, alcanzando cifras récord que confirmaban que, incluso en su abandono, era una de las residencias más valiosas de Nueva York. La casa de campo en Connecticut también se vendió. Con cada venta se desmoronaba un pedazo del universo hermético que Huguette había construido. Sus muñecas, esas compañeras fieles de porcelana, fueron subastadas o enviadas a Bellosguardo. Una muñeca francesa rara, una bebé de la casa Jumeau, podía venderse por decenas de miles de dólares. Los coleccionistas de todo el mundo pujaron por poseer un fragmento de la leyenda. Pero más allá de los millones y las propiedades, quedaba la pregunta sobre la persona. ¿Quién era realmente Huguette Clark? ¿Una víctima de su propia riqueza? ¿Una prisionera de sus miedos? ¿O una mujer que, dadas las circunstancias extraordinarias de su vida, eligió el único camino que le permitía sobrevivir? Su historia nos obliga a confrontar nuestra propia relación con el dinero y la soledad. Nos fascina porque es un cuento de hadas invertido. La princesa que tenía todo el oro del reino, pero eligió vivir en una torre solitaria, no porque una bruja la encerrara, sino porque el mundo exterior le parecía el verdadero monstruo. Tras el acuerdo judicial, comenzó el lento proceso de inventariar y dispersar las posesiones de Huguette. La casa de subastas Christie's fue la encargada de vender gran parte de su colección. El mundo pudo ver por fin los tesoros que habían permanecido ocultos durante décadas en la Quinta Avenida. Había pinturas de Monet y Renoir, instrumentos musicales Stradivarius, joyas de Cartier y Tiffany y, por supuesto, cientos de muñecas antiguas. La subasta de los tesoros de Huguette Clark en 2014 recaudó más de $8,5 millones de dólares, superando con creces las expectativas. Una de las piezas más destacadas fue un violín Stradivarius de 1709, conocido como la Pucelle o la Doncella, que se vendió por $6 millones después de haber estado guardado en un armario durante 50 años. Huguette lo había recibido como regalo de su madre en su cumpleaños número 50. También se subastó un anillo de diamante rosa de 9 quilates por más de $15 millones. Estos objetos no eran meras inversiones para ella, eran extensiones de su identidad, fragmentos de belleza que acumulaba para construir un muro contra la fealdad del mundo. Lo curioso es que Huguette nunca pareció disfrutar de estas posesiones en el sentido tradicional. No tocaba el violín en conciertos, no usaba las joyas en galas, no exhibía los cuadros para impresionar a nadie. Simplemente sabía que estaban allí, a salvo, bajo su custodia. Quizás esa era su forma de control, su manera de detener el tiempo y preservar la perfección en un mundo imperfecto. Al dispersarse su colección, esos objetos volvieron a la vida, a manos de nuevos dueños que los tocarían, los usarían y los admirarían, rompiendo el hechizo de sueño que Huguette les había impuesto. Mientras tanto, en California, la Fundación Bellosguardo comenzaba su propia transformación. La mansión de Santa Bárbara, cerrada a cal y canto desde la década de 1950, se preparaba para recibir a sus primeros visitantes en más de 60 años. El personal que había cuidado la propiedad durante décadas, cobrando religiosamente sus cheques sin ver jamás a su jefa, ahora tenía una nueva misión: convertir la casa fantasma en un museo vivo. Abrir Bellosguardo al público no fue tarea fácil. Hubo que realizar reparaciones estructurales, catalogar miles de objetos y cumplir con las estrictas normativas locales. Pero el resultado prometía ser espectacular. La mansión conservaba intacta la atmósfera de la Edad Dorada,
con sus muebles originales, sus tapices y sus vistas inalteradas al océano. Era una cápsula del tiempo perfecta, un testimonio de la vida de lujo extremo que los Clark habían llevado a principios del siglo XX. La fundación también recibió la colección de muñecas de Huguet, que se convertiría en una de las atracciones principales del museo. Ver esas muñecas en su entorno original, rodeadas de los objetos que Huguet amaba, permitiría a los visitantes vislumbrar la mente de su dueña. No era solo una exhibición de juguetes antiguos, sino una ventana a la soledad y la fantasía de una mujer que prefirió la compañía de porcelana a la de carne y hueso. Bellosguardo se perfilaba como un monumento a la memoria de Huguet, un lugar donde su espíritu excéntrico podría finalmente ser comprendido y apreciado. Pero el legado de Huguet Clark no se limita a objetos y edificios. Su historia planteó preguntas incómodas sobre el cuidado de los ancianos ricos y vulnerables. El caso de Huguet se convirtió en un estudio de referencia sobre la influencia indebida y la capacidad legal. ¿Hasta qué punto es ético aceptar regalos millonarios de una persona anciana y aislada? ¿Dónde termina la gratitud y empieza la explotación? El acuerdo judicial, aunque cerró el capítulo legal, dejó estas preguntas sin una respuesta definitiva. También nos obligó a reevaluar nuestra definición de locura. Huguet fue etiquetada a menudo como reclusa, excéntrica, incluso loca, por vivir en un hospital teniendo mansiones vacías. Pero, ¿acaso no tenía derecho a gastar su dinero como quisiera? ¿No es la libertad última poder elegir cómo vivir, por extraño que parezca a los demás? Al final, Huguet vivió más de 100 años, murió en paz y dejó un legado cultural duradero. Quizás, a su manera, ganó la partida. Su vida nos recuerda que la riqueza extrema puede ser tanto una bendición como una maldición. Le dio la libertad de aislarse, de evitar las molestias de la vida cotidiana, pero también la privó de experiencias humanas fundamentales. Su jaula era de oro macizo, pero seguía siendo una jaula. Y sin embargo, dentro de esa jaula, Huguet encontró una forma de felicidad, una paz extraña y solitaria que le permitió sobrevivir a todos los que amaba y a todos los que la juzgaban. Hoy, la tumba de Huguet Clark se encuentra en el mausoleo familiar en el cementerio Woodlawn del Bronx, en Nueva York. Descansa junto a sus padres y su hermana André, reunida finalmente con la familia que perdió tan pronto. El mausoleo es una estructura imponente de estilo egipcio, digna de faraones modernos, construida por su padre para durar eternamente. Es el último de sus hogares de piedra y el único que ocupará para siempre. Pero su verdadero monumento no es de piedra, sino de historias. Libros como Empty Mansions, Mansiones Vacías, se convirtieron en bestsellers, fascinando a millones de lectores con los detalles de su vida secreta. Documentales y artículos periodísticos siguen explorando su misterio. Huguet, la mujer que se escondió del mundo durante 80 años, es ahora más famosa y visible que nunca. Es una ironía que probablemente le habría arrancado una tímida sonrisa, o quizás la habría hecho esconderse aún más profundo bajo sus sábanas de hospital. Su nombre ya no evoca solo una fortuna inmensa, sino una vida singular, una resistencia silenciosa contra las expectativas de la sociedad. Huguet Clark se convirtió en un símbolo de la soledad en la era de la hiperconexión, una recordatoria de que se puede tener todo y a la vez no tener nada, o viceversa, dependiendo de cómo se mire. Su historia perdura porque toca una fibra sensible en todos nosotros: el deseo de seguridad, el miedo a la pérdida y la búsqueda de un refugio propio en un mundo caótico. Al final, ¿qué nos queda de Huguet Clark? Nos quedan sus mansiones vacías que ahora se llenan de vida, sus muñecas que miran al mundo con ojos de vidrio eternos, y una fortuna que, después de tantas disputas, finalmente sirve para preservar el arte y la belleza. Pero sobre todo, nos queda su misterio. Nunca sabremos exactamente qué pensaba en esas largas noches de hospital, si se arrepentía de algo, si extrañaba el mundo exterior o si se sentía, en su soledad, la mujer más afortunada de la tierra. Tal vez la lección más importante de su vida sea que la felicidad es un concepto profundamente personal e intransferible.
Lo que para unos es una prisión, para otros es un santuario. Huguette construyó su propio mundo, con sus propias reglas, y lo defendió hasta el último suspiro. No necesitamos entenderla para respetarla. Su vida fue una obra de arte en sí misma, compleja, imperfecta y única. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Huguette Clark. Si esta historia les ha hecho reflexionar sobre el valor del dinero, la soledad o el arte, entonces hemos cumplido nuestro objetivo. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más historias fascinantes. Hasta la próxima.